el propósito de Dios para mi vida, para tu vida, a veces lo tenemos un poco, distorsionado, que no entendemos muy bien cuál es ese propósito, pero el Señor dice que yo tenga hacia vosotros pensamientos de bendición. Y quiero leer un texto muy conocido, Jeremías 29, en el versículo 11 hasta el 13. Dice la palabra del Señor: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré. Me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Padre, quiero orar por esta palabra, Espíritu Santo, de que tú vengas trayendo esa confirmación a nuestras vidas. Señor, esa visión que hay personal para cada una de nuestras vidas, aquellos pensamientos que Dios tiene para cada una de nuestras vidas, que sean afirmados en esta mañana, y que tu palabra, Señor, traiga seguridad y firmeza y esperanza a nuestras vidas. Y por eso, Señor, la presento y pongo en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Cuando decíamos que el Señor tiene pensamientos, ¿no? Decíamos pensamientos de bendición, para daros aquello que esperáis. Fijaros lo que está diciendo, porque son palabras que a veces se nos escapa de nuestro propio entendimiento. Cuando hablamos de los pensamientos de Dios, estoy hablando de esa visión profética de lo que Dios ya ha preparado para cada una de nuestras vidas. O sea, no estoy hablando de cosas que, no, así como que le ha venido y se va. Un pensamiento de estos así rápido que, no. Lo que estamos hablando son aquello que Dios ya ha preparado, aquella visión profética que Dios ha hecho en su mente de lo que va a ser tu vida, mi vida. Dice, va a ser de bendición. Pensamientos, planes de bendición para tu vida, para que puedas alcanzar aquello, ¿no?, que al final deseas, que no es otra cosa que esa la bendición de Dios para nuestras vidas. Y además, fijaros, es lo único que tú puedes arruinar. Nadie, ni el diablo, puede arruinar ese plan divino para tu vida. El único que Dios ha dado libertad para que tú mismo, de una manera, truques ese plan preparado, perfecto para tu vida, eres tú, soy yo. El único que lo tiene en la mano y lo puede desviar. No lo pueden desviar las situaciones, no lo puede desviar el diablo, no lo puede desviar nadie. Al único que, por decirlo de una manera, le ha dado la libertad es a ti, de cambiar el rumbo, lo que Dios había preparado para tu vida, que son planes de bendición. Vemos de que Jeremías le está escribiendo allí a los deportados. El pueblo de Dios había sido rebelde una y otra vez. El Señor había tenido paciencia hasta que cogió, le dijo, mira, os voy a dejar en manos de vuestros enemigos, que traten ellos con vuestra vida, para que veáis cómo es el mundo. Y fueron deportados. Cuando decimos deportados, que fueron esclavizados, llevados a otra nación, como siervos. Y lo que les habla, lo que les profetiza, al final son planes restauradores. Que a pesar de que el Señor ha permitido que pasen por esa situación de dejarlos, por decirlo de una manera, de la mano del Señor, de dejarlos a merced del mundo, dice, los planes que yo tengo es de restauraros. No son planes de acabar con tu vida.
El Señor no vino a hurtar, matar y destruir. Eso dice que vino el ladrón. Sino Jesús dice de que Él vino y para darte vida en abundancia. El propósito de Dios no es que te quedes ahí en ese estado de deportación, de esclavitud, de abandono. Sino el plan de Dios, los pensamientos de Dios, lo preparado por Dios para tu vida, son planes de bendición y les profetiza de que los va a restaurar. Que Dios los iba a levantar de nuevo. Pero eso sí, a su debido tiempo. El pueblo se encontraba en un momento muy difícil. Claro, ¿cómo no se va a encontrar en el momento de la prueba y de las, ¿no? De la prueba, de la dificultad, a veces de la agonía? Pero Dios no los había abandonado. Hermano, hermana, por mucho en la situación que te encuentres ahora de desabandono, tienes que entender que Dios no te ha abandonado. Porque estés por un proceso, por un trato de Dios, porque aquello venía de parte de Dios. El mismo Jeremías había profetizado y le decía al rey, no luchéis porque es un enviado de Dios para tratar vuestras vidas. A veces la situación dura que estamos viviendo es un trato de parte del Señor para trabajar en nuestras vidas. Y eso nos hace eso nos hace estar en una situación a veces difícil, una situación dura, dolorosa, que era el momento que estaban pasando ellos. Pero Dios no los había abandonado. Dios no los había abandonado, que es lo importante, sino que les habló que tenía planes de paz, de bienestar para ellos. En uno de, por lo menos para aquel tiempo, para aquellas personas, era el momento más duro que habían pasado en todas sus vidas. Y el Señor lo que les habla era que tenían planes de paz y de bienestar, cuando lo que estaban viviendo era una cosa totalmente contraria. Deportación, esclavitud, violencia, aprovecharse de ellos. Pero sin embargo, el Señor proféticamente les está hablando que los planes para su vida no son esos, los que están pasando en el momento, sino que hay planes de paz y de bienestar. Y no solamente eso, sino que les dice cómo se tenían que comportar en aquel lugar donde habían sido enviados para tratar Dios sus vidas. Que ese tiempo de desierto, que podríamos decir nosotros muchas veces, estoy pasando por un desierto, dice, ese desierto, además os voy a enseñar cómo lo tenéis que pasar. Es necesario que lo paséis de una manera adecuada para que lo podáis sacar en victoria y podáis alcanzar esos pensamientos de paz y de bienestar que yo tengo hacia vosotros. En el día malo, en el día de la prueba. Qué bueno es el Señor, ¿no? De que a pesar de que a veces estamos en prueba, en dolor, en incertidumbre, pero el Señor viene y te dice, tú tranquilo, esto no va a ser para siempre, esto es pasajero, yo los planes que tengo para ti son planes de paz, de bienestar, y este tramo que vas a pasar, que al final va a ser un tramo difícil, que lo vas a tener que pasar por fe, yo te voy a decir cómo lo tienes que pasar para que al final tengas el fruto esperado. Y les habla cómo se debe comportar, y nos habla a nosotros cómo debemos comportarnos, ¿no? El cristiano en los momentos difíciles. Cuando somos llevados a ese lugar que parece como que no sabemos qué ha pasado. Nos hemos quedado sin nuestra seguridad, nos hemos quedado casi sin nuestro Dios, nos hemos quedado a merced de nuestros enemigos.
allí en la deportación, llevados a otro país como mercancía. Y fijaros lo que les dice el Señor, porque es importante. En el mismo capítulo 29, en el versículo 5, dice, edificar casas. O sea, unos pensando en salir corriendo de aquel lugar, no, al final diciendo, no, el Señor vendrá y me sacará en 2 segundos. Y sin embargo el Señor lo que está diciendo, edificar casas y habitarlas, plantar huertos y comer del fruto de ellos, casaros, engendrar hijos e hijas, dar mujeres a vuestros hijos y dar maridos a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas y multiplicaros ahí y no disminuyáis. Y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar. Y rogad por ella al Señor, porque en su paz tendréis vosotros paz. Fijaros cómo es el Señor, porque el trato del Señor a veces es, me hace las cosas despacito y bien. Tú lo quieres corriendo, aunque sea mal. Pero el Señor dice, no, yo os he traído aquí con un propósito y quiero que aprendas. Y quiero que ese propósito lo vivas, te desarrolles y seas capaz de superarlo. De construir. Al final, esos planes que tengo para ti de paz y de bienestar. Y Dios quiere que tengamos una vida en abundancia en las circunstancias actuales. Estoy hablando de esas circunstancias de prueba, de dificultad. Continuar luchando, trabajando. Porque a veces cuando nos va mal como que abandonamos todo. Bueno, ya me da igual todo. ¿Para qué voy a trabajar? ¿Para qué iba a trabajar en la otra nación? ¿Para que se enriquecerían aquellos? ¿Para que se aprovechen de mí? Al final ese sería el pensamiento. Seguramente que allí había religiosos, profetas, que dirían, no ni se os ocurra trabajar aquí, para beneficio de ellos. Cuando el Señor les está diciendo, no, continuar con vuestras vidas dignamente, siendo de bendición, aportando en el lugar donde estéis, construiros, crecer, multiplicaros y no disminuáis. Hasta los momentos difíciles, hacer la unión como pueblo para poderos desarrollar, a pesar de esas circunstancias. Tenéis que trabajar para mejorar, es lo que le estaba diciendo. Ese futuro que hemos dicho que el único que lo puedes arruinar eres tú y soy yo. Al final el Señor te dice, si tú no haces como yo te estoy diciendo, estás arruinando tu futuro. Tienes que construir, tienes que trabajar, a pesar de que no veas, a pesar de que las circunstancias sean adversas. Tienes que llevar tu vida y en bendición hasta allí. Y cuando hablamos de esperar en el Señor, no significa no hacer nada, porque muchas veces la gente dice, no, estoy esperando. Cuando alguien les dice, pero ponte a servir al Señor, busca al Señor, no, es que estoy esperando, ¿a qué? ¿Qué crees? ¿Que por el tiempo van a cambiar las circunstancias? ¿De verdad? Con el tiempo lo único que hacemos es envejecer y yo me cuento los pelos cada día y tengo alguno menos. El tiempo no trae nada, más que arrugas y dolores. El hacer cosas diferentes es lo que cambia el resultado. Por eso dice, esperar en el Señor no significa hacer nada. Tú tienes que interceder, tú tienes que servir como un sacerdote. Llevamos días diciendo que tú y yo somos reyes, sacerdotes. El Señor nos ha dado autoridad, pero nos ha llamado a ser intermediarios entre Dios y los hombres. Y aunque tú estés en unas circunstancias malas, pasando por esa deportación, por ese desierto, como lo quieras llamar, tú sigues siendo un sacerdote. Tú sigues siendo un instrumento de Dios para conectar lo divino con lo humano.
No importa a dónde te encuentres, en el momento de tu vida que te encuentres. Tu posición no ha cambiado. Tú has sido llamado por el Señor como un instrumento para reconciliar a Dios con la humanidad. A Dios a veces con aquello que más amamos, con nuestra familia, con nuestros amigos, con nuestros conocidos. Y con aquellos que no conocemos, pero sabemos que el Señor los ama de igual manera, porque también murió por ellos. Y tenemos que estar ministrando en su presencia. No mires las situaciones. Tú no puedes vivir, ni yo puedo vivir por cómo me ha ido el día. Si me ha ido bien o me ha ido mal. Fijaros en lo que dice el profeta Habacuc. Aunque la higuera no florezca, ni las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo, o sea, con todo en contra, con toda dificultad que puedas tener, con todo problema, con todo, yo que sé, que se te haya caído encima, dice, con todo, yo me alegraré en el Señor. Y me gozaré en el Dios de mi salvación. Amén. Con todo. No cuando te va bien. Que gloria a Dios. Porque ahí es a donde el Señor nos quiere llevar. Pero a veces pasamos por un trato de Dios. Y tómalo de parte de Dios. No luches contra ello, sino trabaja. Busca al Señor, gózate en su presencia. Y verás cómo todo eso al final va a repercutir de bendición. No mires a la prueba. No dejes que la prueba te robe la esperanza. No permitas que esa dificultad que estás pasando te robe la esperanza de aquellos planes de paz y de bendición que el Señor tiene para tu vida. Y la continúa diciendo, ¿no? Ahí en el versículo 8 del mismo capítulo, del capítulo 29, no permitas que los falsos profetas de este mundo al final te engañen. Les venían como diciendo, aquí no hay que hacer nada, el Señor nos librará. O aquí no hay que hacer nada para que se aprovechen los otros. Pero fijaros cómo lo describe. Porque así ha dicho el Señor de los ejércitos, Dios de Israel, no se engañen vuestros profetas. Fijaros lo que están diciendo, vuestros, no los suyos. Aquellos que a veces nos están aconsejando alrededor, que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni atendáis a los sueños que soñáis. Porque a veces nuestros pensamientos, esos sí que son pensamientos nuestros. Nuestros sueños, que no es algo profético como lo del Señor, algo que se cumple, sino que al final son anhelos frustrados que a veces están en nuestro corazón. No te dejes llevar por ellos, les dice el Señor. No te dejes llevar al final por aquello que es humano, que es carnal. Porque los hombres de Dios en la misma prueba eran usados para bendecir. Aquellos hombres de Dios que vemos en la palabra del Señor que pasaban por pruebas, eran hombres y mujeres que Dios usaba para poder bendecir. Y no te dejes engañar por aquellos que al final te dicen, tranquilo, no hagas nada, no te esfuerces, que no vale para nada, vendrán tiempos mejores, porque el tiempo no te lo va a curar nada. Solamente es el ser intencional para que facilitar las cosas que Dios ha planeado para tu vida. Y lo vemos que Dios usó a José en la misma oscuridad de la esclavitud en Egipto. Por eso te digo, es que no importa cuál sea tu situación. Vemos que a los hombres de Dios y a las mujeres de Dios, Dios los usaba
y indiferentemente de cuál sería su circunstancia. De hecho, lo solía usar casi a la mayoría en la prueba, la dificultad, en la persecución, en el dolor, en el sufrimiento. Estoy hablando de sus propias vidas. Eran instrumentos de Dios para bendecir a su pueblo. Y vemos que José, a pesar de sus circunstancias, fue de bendición. Estoy hablando de José, el hijo de Jacob, que Dios le había dado un sueño, ¿no? Le dio un sueño de todos sus hermanos, bueno, todos sus hermanos, sus padres, todos, se iban a doblar delante de aquellas espigas, aquellas estrellas, ¿no? Al final se iban a rendir a él. Como que Dios lo iba a poner por encima de todos sus hermanos, que lo iba a levantar sobre todos sus hermanos. Claro, y era joven y fue y se lo contó allí a sus hermanos lo que iba a suceder, y sus hermanos, vamos, lo cogieron envidiosos y dijeron, ¿cómo? A este no lo cargamos, a este lo matamos, lo quitamos del medio. A veces hasta en la propia iglesia pasa eso, ¿eh? Aquellos eran hermanos de carne, pero a veces hasta en los hermanos espirituales, cuando alguien tiene una promesa de Dios para alguien y se le ocurre contarla y tal, y dice, ¿esta qué se cree? Ahora, que espere un poco, que ahora lo voy a apañar yo a este. Intentas trucar el llamado que Dios le ha dado a esa persona. Más que bendecirlo y gozarte de que usa a tu hermano, a veces esas cosas no también pasan, ¿no? Y dice de que intentaron matarlo, pero Dios lo guardó. Aquellos por eso digo de que cuando los pensamientos del Señor es algo profético que se cumple. Podrán venirte a ti a matar, que fueron allí. Yo me figuro allí, estando Dios y Satanás y diciendo, o sea, que tú tienes planes con este, yo también tengo planes con sus hermanos. Que no mate. Porque este José, muy bien, muy contento, porque tú lo has dicho, que lo vas a poner sobre todo, pero si lo pasas por la prueba y por la dificultad, seguramente que no será el mismo. ¿Os acordáis de Job? Como le decía, ¿no? Claro, si le ha dado todo, ¿cómo no te va a adorar y gloria a Dios y aleluya? Pero quítale todo. Y el Señor le dijo, bueno, pruébalo, lo único no toque su vida. Por ese mismo momento, por ese mismo asunto, José no fue muerto. Porque tenía un plan y el plan se tenía que cumplir. Y el plan de Dios se cumple. ¿Intentó Satanás matarlo a través de sus hermanos? Sí. Pero el Señor le dijo, esto sí que no te permito. ¿Que lo quieres probar? Bueno, vamos adelante. Y vemos a ver quién es José. Lo mismo que le decía, ¿no? de José. Y vemos que no lo mató, pero fue vendido allí a Potifar, allí en Egipto. Fue pasado por la prueba, lo mismo que Job. Fue pasado por la prueba, por la enfermedad, por la dificultad, por las desgracias. Y ese fue esclavizado allí en Egipto. Aparentemente, alguno pensaría de que al final Dios lo había abandonado. ¿Te ha pasado a ti alguna vez eso? Ay, Señor, me has abandonado. Yo que vengo a la iglesia, hasta un mes llené y todo, y mira dónde me encuentro. Esclavo, en Egipto. Cuando tú me habías dicho de que me ibas a poner sobre mis hermanos, sobre mi familia. Porque no se estaba cumpliendo lo que Dios le había dicho. Y justo estaba ocurriendo lo contrario. ¿Cuántas veces parece que justo ocurre en nuestras vidas lo contrario de lo que Dios nos ha dicho? Tenemos esa sensación diciendo, ¿pero a dónde se ha metido el Señor? Pero José decidió ser fiel ahí al Señor, en la prueba, en la dificultad, de ponerse a trabajar y no mirar atrás. Y la palabra del Señor dice que todo lo que tocaba prosperaba. ¿Estaba en la esclavitud? Sí. ¿Trabajaba? Sí.
que todo lo que hacía prosperaba. Y dice que Potifar lo puso sobre todo, sobre su casa. Pero te voy a contar una cosa, que el diablo no se va a quedar quieto si tú eres bendecido. Y mucho menos si además vas a ser de bendición para otros. Porque yo no sé si tú trabajarás o no, pero el diablo hace su trabajo y es constante. Y él utiliza pruebas diferentes. Se pone a pensar y dice, ¿cómo no ha podido acabar con su vida a través de sus hermanos? Bueno, pues buscaré otra estrategia. Y dice que probó con aquella seducción sexual. ¿Cómo? El diablo sí que sabe, ¿eh? ¿Cómo? ¿Que no te entró por un lado? Yo te voy a buscar el punto débil. Tú no te preocupes. Él es paciente, él tiene tiempo. Él no se desanima. Él es constante. Y dice, porque haya fallado una vez, no se rinde. Dice que lo probó con la seducción sexual, que podríamos decir casi de una manera forzada, ¿no? Porque todos conocemos aquella historia, ¿no? De que la esposa de Potifar lo cogió y un poquito lo quería obligar a que se acostaría con ella, ¿no? Algunos seguramente que habría dicho, no, yo no quería, pero es que me obligó. A mí no me gustaba, pero es que la situación, claro, era como dice la esposa de mi jefe, al final a ver si iba a perder el trabajo. Habríamos empezado sacando excusas y ala. Se habría dejado engañar. Pero vemos de que José no. ¿Qué tentaciones puso, no? El diablo sobre José. Después de haberlo perdido todo, le puso sobre todo. Lo único que le dijo, ¿os acordáis de Adán? De una cosa no puedes tocar. Potifar le dijo, yo te voy a poner sobre todo, pero una cosa reservo solamente para mí, que esa es mi esposa. Adán le dijo, puedes comer de todo, pero de una cosa, de un árbol no puedes comer, del árbol de la ciencia, del bien y del mal. No puedes comer. Y en esos casos seguramente de que alguno como la serpiente vendría y diría, que no pasa nada. ¿Cómo que no puedes comer? Bien sabe Dios que el día que tú comas, tus ojos serán abiertos y serás como Él. Porque no hay mayor tentación que al final que ponernos en ese lugar, ¿no? En el lugar de Dios. Y aquella decisión que al final trajo a su vida, tuvo que tomar una decisión, pero en esas circunstancias injustas, que a veces vienen en la vida, prueba y dificultad, y otra tras otra, mantenerse fiel porque decidió no pecar. Qué importante. Fijaros, además se lo preguntaba a él, ¿cómo haría yo este gran mal? Y pecaría contra Dios. De que me han puesto sobre todo, lo único que me han dicho que no toques a ti. ¿Y cómo podría hacer yo ese gran mal? Decidió, a pesar de que seguramente carnalmente, pues bueno, humanamente, el ser como Dios, bueno, pues tiene que ser interesante, ¿no? Provocador. Pero dice que decidió no pecar. Aparentemente trajo unas consecuencias negativas. Porque parece que el servir al Señor a veces como que aparentemente vienen unas consecuencias negativas, ¿no? Y vemos que puso hasta su propia vida en riesgo. Aquella decisión que tomó, al final vino y dijo, no, este no se quería acostar conmigo, al final lo que me quería era forzar. Y era un esclavo. Y Potifar le tenía que creer a su esposa o al esclavo. Estaba en juego su vida, que no estamos ahora con los derechos humanos, ni ahora se respeta. Pero en aquel tiempo mucho menos. La vida de alguien no valía para nada.
Pero vemos, la palabra del Señor dice que todo aquel que quiera salvar su vida la perderá. Y el que pierda su vida, dice el Señor, por mí, por el Evangelio, la ganará. A veces nuestro pensamiento es de a ver cómo me salvo de las circunstancias, cómo la manera más fácil, cómo no me meto en problemas, cuando el no meterte en problemas, al final lo que resulta es tu muerte, perder tu vida. Cuando estás dispuesto a ir de la mano del Señor en la prueba, la dificultad, mantenerte firme al Señor, dice, aunque aparentemente vengan contra ti, tu vida será guardada. Y sí, es verdad, volvió a la misma posición y fue llevado otra vez a la cárcel. Una vez que parecía que había salido, que había levantado la cabeza, ahora que parecía que me iban bien las cosas. ¿Has dicho alguna vez eso? Sí, ¿no? Otra vez. Y peor que la anterior. Esa vez mucho peor. Cada vez me va peor. Eso es lo que aparentemente le pasaba a José. Parecía que todo le iba mal. Pero la palabra del Señor dice: aquel que me es fiel en lo poco, sobre lo mucho, te pondré. José estaba en otro país. José no estaba a la vista de sus hermanos, ni de su pueblo. Pero decidió ser fiel al Señor, en su intimidad con Dios. Y Dios dice: el que me es fiel en lo poco, en lo escondido, sobre lo mucho y en lo público, lo pondré. Aunque estés viviendo ese proceso y todavía no lo estés viendo, pero vemos que fue usado en la misma cárcel. Por eso digo que los hombres y mujeres de Dios son usados en todos sitios. Eres un sacerdote en cualquier lugar donde te encuentres y en la situación que te encuentres. Y José fue usado de nuevo otra vez en la misma cárcel. Ganó la confianza del capitán de la guardia de allí. Dice que lo puso allí con el que había mandado Faraón, al copero y al panadero allí a la cárcel. Y venga, pues te pongo para que estés con ellos, para que les sirvas. Y les reveló aquellos sueños que habían tenido el copero y el panadero. El copero fue restaurado. Y fue otra vez allí a servirle a Faraón. Y le dijo: tú no te preocupes, que yo en cuanto salga de aquí de la cárcel voy y le hablo a Faraón de ti. Y aquel copero salió. Y como buen hombre, cogió y dijo: aquí me voy a acordar yo de José. Anda, que no tengo que vivir y recuperar lo que estaba en la cárcel como para preocuparme yo de José. Se olvidó de José. Que no pienses que solamente te pasa a ti, es que no se acuerda nadie de mí. A los hombres de Dios, a los hombres y mujeres que Dios usó grandemente, al mismo David estaba allí con las ovejas y ni su padre ni sus hermanos, es que ni lo consideraban casi como hijo. Pero no pasa nada, porque son las circunstancias pasajeras. Lo importante es el pensamiento de Dios, lo que Dios ya ha planeado para tu vida. En ese servicio al Señor es donde encontrarás la puerta a tu llamado. Ahí en lo escondido, donde nadie se acuerda de ti, donde serle fiel al Señor parece de que lo único que te hace es poner las cosas en contra. Pero hemos dicho que aquel que le es fiel en lo poco, dice que Dios lo pondrá sobre lo mucho. En ese servicio, yo no le sirvo al Señor porque me van bien las cosas, sino porque le amo, porque es mi Dios, porque sé que estoy en sus manos. Y un día esos pensamientos de paz y bienestar brotarán sobre mi vida. Y en ese servicio, por eso, hermanos, ponte a servir al Señor. Porque ahí vas a encontrar esa puerta. Aunque parezca que no ocurre nada. Aparentemente no pasa nada. Estoy sirviendo como que, fíjate, además, qué desagradecidos. A los que les sirvo luego ni se acuerdan de mí. Aunque aparentemente parezca que no te pasa nada, que no te tienen en cuenta, que se han olvidado de ti, el Señor se acuerda de ti. Y de repente, hay una alabanza que me gusta mucho, que dice que no es, en un de repente,
O sea, no es con notificación, de tal día, de tal mes, a tal hora, no te preocupes que tu vida va a cambiar. No, es de repente, cuando tú menos te lo esperas, porque estás en esa frustración de Señor, pero ¿qué es lo que pasa? Pero sirviéndole al Señor, siendo fiel con el Señor. De repente se activa esa promesa que Dios tenía para tu vida. Como que llega al final aquello que Dios había profetizado sobre tu vida. Y entonces sí que reconocen que eres un hombre y una mujer de Dios. Hasta entonces habías pasado desapercibido, habías sido de bendición, pero no reconocido. Y en un instante, de repente reconocen que eres un hombre, una mujer de Dios. Que tienes un valor. Y ante una urgencia o una necesidad, dice de que aquel copero se acordó que el único que conocía que tenía el favor de Dios en su vida era José. Por eso digo de que de repente las cosas cambian y al final cuando vienen situaciones que humanamente ya no se pueden resolver, alguien se acuerda y dice, mira, María, Pablo, José, Antonia, ella tiene el favor de Dios. Vamos a donde ella porque ella tiene el favor de Dios. Porque es a ella a quien escucha el Señor. Y acuden a José. El único, al final dice, el único que va a poder revelar este sueño de Faraón, el único que va a poder salvar esta nación. Lo tenemos ahí en una cárcel. Pero tiene el favor de Dios. Y va y le revela el sueño a Faraón. Todos sabemos aquel sueño de las espigas de las vacas, de los 7 años que va a haber de sobreabundancia y los 7 años de pobreza. Y José le dice, no, almacena ahora que va a haber mucho para guardar, para cuando no haya, para que no se muera la gente de hambre, y así lo hace. Y hay hasta el mismo Faraón. Fijaros cómo pasan de estar casi medio muerto, en un agujero ahí metido, en una casa acusado de violación, en una cárcel. De repente, algo, no sé qué es lo que, el cielo se abre. Tienes a alguien importante, pero no alguien importante para uno, para alguien de tu familia, alguien que te conoce, no, para todo el mundo, para Faraón. Fijaros cómo Faraón lo describe a él. No hay nadie más inteligente y sabio que tú. ¿Sabes? Pero fijaros lo que sigue. Dice, pues Dios te ha hecho saber todo esto. O sea, no por él, sino dice, porque aquel que está en ti es el único que puede tener esa grandeza de hacer lo que los hombres no pueden hacer. Y aquello dice que fue llevado al segundo puesto mayor de Egipto. Fijaros en un momento de estar en lo más bajo, casi tu vida corría peligro, a de repente verte en el segundo al mando de una nación, de un imperio, en aquel tiempo, como dice, o sea, de 0 al máximo. Bueno, al segundo. ¿Por qué al segundo? Porque los siervos, el escalón que más alto pueda haber, es el segundo al mando. Los hombres y las mujeres de Dios, por mucho que Dios los levante, por mucho que tu vida sea engrandecida, no pasarás de ser el segundo. Porque el primero está reservado para nuestro Dios. El primero corresponde a nuestro Dios.
Ahí no vale eso, es que serás como Dios, no. Pero llegarás a ese segundo, a estar ahí, usado, cerca, acompañando, tomando las decisiones, siendo de bendición para el pueblo. Aquella bendición sobre aquella tierra, sobre Egipto, fue también, ¿no?, la que trajo bendición al pueblo de Israel. Está trabajando en los momentos de prueba, de dificultad, está trabajando ahí cuando Pedro está en la deportación, está trabajando cuando las cosas van mal, que parece que no tienen ningún sentido. Ahí es donde trae la bendición para luego poder bendecir. La parte, por decirlo, que Dios tiene preparada para ti, a su pueblo. Y todos sabemos aquella historia de que vino el hambre como había revelado aquel sueño José. Vino el hambre. Sus hermanos tuvieron que venir a Egipto a comprar, porque si no se morían de hambre. Y terminaron, ¿no?, allí doblándose, haciendo reverencia a su hermano, cumpliéndose el sueño, la visión, el pensamiento de Dios para su vida. Pero José, que ahí es donde viene lo importante, dice que reconoce que detrás de todo estaba la mano de Dios. Qué bueno es que entiendas de que a veces en la prueba, en la dificultad, también está la mano de Dios para tratar tu vida, para bendecirte, para sobreabundancia tu vida, para traer sobreabundancia a tu vida, para corregir a veces defectos que había. Por eso decía, me buscaréis con todo vuestro corazón, no cuando las cosas me van bien, no. Cuando el Señor nos lleva a una relación profunda con Él. Fijaos lo que dice, y Dios a sus hermanos, y Dios me envió delante de vosotros para preservaros prosperidad sobre la tierra. Está hablando de su hermano, el Señor me ha enviado antes para que ahora podáis tener prosperidad para vuestras vidas. Y para daros vida por medio de esta gran liberación. Por eso decíamos de que el diablo, el ladrón, viene a hurtar, matar y destruir. Pero Jesús ha venido a darte vida y vida en abundancia. Así pues, no me enviasteis acá vosotros. Y de todo lo que he tenido que pasar, que me bendisteis, que fue toda dificultad, eso no habéis sido vosotros. No le eché la culpa. Mira lo que hizo José, qué bonito. Sino que al final dice, sino Dios. Para poder llegar hoy a este lugar, a esta gran bendición, para poder bendecir a otros. ¿Tú quieres ser ese instrumento? ¿Cuál quieres que Dios use? ¿Quieres dejarte usar en las circunstancias actuales? Yo no te estoy diciendo cuando te venga todo bien. Cuando te venga todo bien, al pueblo de Dios, cuando le venía todo bien, abandonaron al Señor. Menospreciaron al Señor. Te estoy hablando en tus circunstancias. Ahora, en la situación que sea tu vida. Me da lo mismo si se está pasando por la gran prueba, me da lo mismo si está pasando por el desierto, me da lo mismo si está, gloria a Dios, que todas bendiciones te recaen sobre tu vida. Lo que te está diciendo es, me buscarán de todo su corazón y yo me manifestaré a ellos. Sin mirar las circunstancias. Aquellos hombres y mujeres de Dios se pusieron a servir al Señor. Se pusieron a no mirar las circunstancias, a trabajar
en la prueba, en la dificultad. Hemos dicho que en el servicio del Señor es a donde se abre la puerta para tu llamado, para tu promesa. Y no mirando atrás, sino el serle fiel al Señor. Y si tú eres fiel en lo poco, dice que sobre lo mucho te pondrá. Los planes del Señor, dice, los pensamientos que yo tengo acerca de vosotros son de paz y de bienestar. No es lo que estás viviendo igual ahora. Por eso les habla proféticamente que lo restaurará, que lo levantará, que alcanzarán aquello que les ha prometido, para luego poder ser usados. Terminar como la visión que tenemos en la iglesia, de restaurados para restaurar. He pasado por un proceso, te dice el Señor. Has pasado por un proceso, pero es para usarlo, para bendecir, como hizo José con sus hermanos. Para esto el Señor me ha pasado por todo eso, para poder bendecir ahora, para poder ser de bendición. Háganos llegar tus peticiones de oración al teléfono que hay a continuación. Toda la iglesia nos comprometemos a orar para que el Espíritu Santo te ministre en esas necesidades que estás viviendo. También nos puedes seguir ahí por las redes sociales, Iglesias Restaurados para Restaurar. Los domingos a las 11 de la mañana estaremos con nuestro culto. Que Dios te bendiga.